familia bajo un mismo muro, derechos al aire, siempre en conexión. Este es el podcast, únete a la misión. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. En este espacio seguimos fortaleciendo la difusión y divulgación científica y jurídica, acercando a la comunidad los trabajos, investigaciones y reflexiones que se están generando desde las universidades, cuerpos académicos, grupos disciplinarios y proyectos editoriales especializados. En cada episodio buscamos abrir una conversación clara y accesible sobre temas que impactan al estudio del derecho, la práctica profesional y al mismo tiempo la vida cotidiana de las personas. En esta ocasión hablaremos sobre una obra que aporta al análisis crítico del sistema penal en nuestro país, sobre el libro La inequidad de la acusación por particular. Un trabajo que examina desde perspectivas doctrinales, procesales y constitucionales los retos, tensiones y efectos que tiene esta figura dentro del sistema penal acusatorio. Para conversar sobre este tema, contamos con un invitado cuya trayectoria académica, experiencia docente y experiencia profesional han sido fundamentales para el fortalecimiento del derecho penal y los derechos humanos. Hoy nos acompaña el doctor Octavio Martínez Cázares, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. El doctor es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Unidad Regional Norte. Me voy a permitir darles a conocer una breve síntesis curricular de la semblanza académica y profesional del doctor Octavio Martínez Cázares. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y máster en Derecho con especialización en litigación oral por la California Western School of Law de California, en San Diego, California. Es además licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su trabajo académico se centra en las líneas de investigación sobre sistema penal acusatorio y derechos humanos, áreas en las que se ha desarrollado con diversas publicaciones en revistas indexadas y arbitradas. Entre sus aportaciones destacadas podemos encontrar estudios sobre prevención y atención a la violencia familiar en Sinaloa, el Ministerio Público como garante en la constitucionalidad y la legalidad de los juicios de amparo, la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como investigaciones sobre el ejercicio de la acción penal por particular que hoy justamente vamos a analizar. El doctor Martínez forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras Nivel 1, es integrante del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP, además del Sistema Sinaloense de Investigadoras y Tecnólogos y de la Red Estatal de Divulgadores de la Ciencia y la Tecnología en Sinaloa. Es un honor recibirlo en este espacio para conservar sobre esta obra reciente que acaba de publicar y que usted coordinó. Doctor, para iniciar, queremos saber qué lo motivó para crear esta obra, la inequidad de la acusación por particular, y cuál considera que es la relevancia que adquiere este tema dentro del sistema penal acusatorio en México. Bien, muchas gracias, doctora Arismel, y saludo con gusto a todo el auditorio. El hablar de la figura del Ministerio Público sin duda llena de matices, cómo estructurar desde sus orígenes y las funciones y actividades que tiene encomendadas esta figura denominada representante social, fiscal, y la evolución que ha tenido en nuestro sistema jurídico mexicano. A casi 2 décadas de haber tenido la oportunidad de trabajar en instituciones de procuración de justicia, me ha llenado mucho y me ha motivado indagar a profundidad sobre esta figura jurídica. Muy bien. Para nuestra audiencia que tal vez no está tan familiarizada con este tipo de temas, ¿nos podría explicar en qué consiste la acusación por particular y por qué se considera un mecanismo que podría llegar a generar una cierta inequidad en el procedimiento? Primero que nada, por mandato constitucional debemos de recordar que el artículo 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula la actividad y la función del Ministerio Público. Esta figura siendo la encargada de la investigación y la persecución
del ejercicio de la acción penal ante la probable comisión de un hecho delictivo y demostrar la probable responsabilidad de alguna persona cuando se presente un hecho delictivo. Desde la creación de nuestra Constitución se creó o se institucionalizó esta figura, dándole esa potestad de que se encargara propiamente del monopolio del ejercicio de la acción penal, siendo hasta el año 2008 cuando surge la implementación del sistema de justicia penal en nuestro país, que a partir de esta reforma se da la posibilidad de que los particulares puedan acudir a sede judicial en este ejercicio de la acción penal privada. Ok. En el libro se describen retos concretos que enfrentan víctimas, imputados y operadores diversos del sistema. ¿Cuáles son los principales problemas prácticos que se encontraron al analizar cómo funciona la acusación por particular en la realidad? Sin duda, el tener la oportunidad de coordinar la obra La inequidad de la acusación por particular, un trabajo elaborado por 5 especialistas, 5 doctores, de los cuales durante meses estuvo trabajando sobre esta figura, tratando de plasmar en 5 capítulos de la obra, desde la evolución, los orígenes del Ministerio Público, los antecedentes del sistema penal acusatorio, propiamente la figura del ejercicio de la acción penal, para abordar precisamente esta denominación, la inequidad. Cuando hablamos de la inequidad, pues nos estamos refiriendo propiamente a que no se tienen las mismas posibilidades, oportunidades, desigualdad de poder acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando enfrentamos la existencia de un hecho delictivo y ante ese desencanto que existe en la sociedad de poder acudir ante las agencias del Ministerio Público, y esto obedece sobre las cargas de trabajo que tiene esas instituciones y que no es a veces posible darle la cobertura o la atención a las víctimas u ofendidos que enfrentan ciertas conductas delictivas que a lo mejor quizás a juicio de los representantes sociales no tienen el impacto, pero para una víctima, para un ofendido que ha visto lesionado en bienes jurídicos tutelados como el patrimonio, algunos delitos no de tanto impacto, pues se ven desencantados, y el legislador previó, a partir de esta reforma del 2008 de la que se trata y que abordamos esta figura, vemos como la posibilidad de que los particulares puedan acudir a sede judicial ejercitando esta acción penal privada. De hecho, creo que de ese tema que toca habría que destacar 2 puntos. Sin embargo, antes de eso, comentó que es un trabajo colegiado que usted coordinó. Nos gustaría que nos hablara un poquito del proceso de investigación y de coordinación de editorial que tuvo con los demás participantes que encontramos en los diferentes capítulos. Sí, gracias, doctora. Hoy en día tenemos un cuerpo académico denominado Estudios en Ciencias Jurídicas, Criminalística, Ciencias Forenses y Derechos Humanos, donde cada uno de los investigadores planteamos un objeto de estudio. Propiamente el año pasado llevamos a cabo un par de meses el análisis de esta figura, donde dividimos los trabajos en una obra colectiva, cada uno de ellos haciendo aportaciones, investigando el fenómeno, analizando propiamente en sí, en su totalidad, los efectos, y por supuesto planteamos propuestas que sin duda podrán ayudar al lector a conocer esta figura en la obra que estamos mencionando y que hoy venimos a hablar de manera general de ella. Ok, nos gustaría también que, sin revelar mucho menos información sensible ni confidencial, ¿podría compartirnos algún caso en concreto para ejemplificarle a la audiencia cuáles delitos o qué conductas típicas podríamos encuadrar o que podrían estar perfectamente encuadrables en esta figura? Podemos señalar que el legislador, al promulgarse el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus casi 490 artículos y sus 13 transitorios, estableció un apartado, lo cual ubicamos a partir del
los dispositivos 421 y 436 de la misma legislación adjetiva, y en el cual nos da propiamente los fundamentos legales en qué casos podemos acudir a sede judicial y llevar a cabo propiamente ese ejercicio de la acción penal privada. Lamentablemente, doctora, podemos señalarlo que solamente se limita a una serie de delitos, los cuales la doctrina nos ha señalado como delitos de bagatela o delitos que no tienen un impacto muy grande. Sin embargo, bueno, hemos dado un gran avance. Hoy los particulares pueden acudir directamente a sede judicial reclamando propiamente, ejercitando acción penal y logrando que el juzgador, el juez de control en este caso, pueda citar a una persona para que el asesor jurídico victimario, el representante de la víctima ofendido, pues realice las acciones, de lo cual cotidianamente o normalmente veíamos nosotros realizar a la figura del representante social o ministerio público. Quiero así brevemente comentar que hemos tenido en la vida profesional dos experiencias de dos casos hace 1 año y medio que acudimos a sede judicial precisamente por la lentitud que en algunas ocasiones, y lo quiero señalar de esa manera, las instituciones al tener otros casos de mayor relevancia se van quedando por un lado aquellos que quizás a juicio de estos funcionarios no representa esa urgencia debida. En particular, temas de delitos de obligaciones de asistencia familiar. Vemos cómo se llevan a cabo demandas de alimentos reclamando a través de estos juicios sumarios de alimentos y que teniendo ya una sentencia a veces o en ocasiones, lamentablemente, quienes se les adeudan alimentos no ven posible que se le cubran, y es bajo esa circunstancia que con esta figura jurídica novedosa podemos acudir al tribunal, al juez de control y hacer posible que acudan ya en calidad de personas posibles investigadas, que se conviertan en indiciados, en imputados, vinculados a proceso, y bueno, generar con este inicio de esta investigación formalizada ya ante el juez de control, que puedan de alguna manera solicitarse incluso alguna medida cautelar solicitada, y aquí es lo interesante de esta figura que aparece en el código, solicitada propiamente por la asesoría jurídica victimal en representación de la víctima y ofendida. Creemos que sí es muy relevante lo que menciona, porque si bien es cierto, la doctrina considera que son delitos de bajo impacto, vamos a llamarle así, que comenta es un delito de alta incidencia delictiva, al menos en el Estado, el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Qué interesante que entonces la persona, en este caso no es siempre, pero la mayoría de las ocasiones la madre que busca al deudor alimentario puede acudir directamente a sede judicial sin necesidad de acudir ante al Ministerio Público. Para concretar en la obra, ¿cuáles son los que usted considera son los aportes más significativos para las partes dentro del procedimiento, e inclusive estudiantes, personas que se están formando dentro de las áreas del derecho, asesores jurídicos victimales, defensores, que les puede ofrecer esta obra? Sin duda, la obra tratamos diferentes tópicos, viendo desde los antecedentes de la figura del Ministerio Público, cómo surge desde el constituyente de 1917, su evolución de la reforma del 2008, la cual centra los bases de nuestra investigación. En la obra, en esos 5 capítulos, podemos observar la evolución que ha tenido el sistema penal acusatorio, sus principios rectores y propiamente la figura de la acusación por particular. Abordamos el por qué la inequidad o por qué la falta quizás de oportunidades o de igualdad entre los integrantes de una sociedad, que pocas veces podemos decir se tiene el acceso a la justicia de una manera clara, rápida, sencilla.
debemos recordar lo que nos establece nuestro constituyente, ¿no? Se debe tener acceso a la justicia pronta, expedita, gratuita, y sin duda esta figura jurídica poco explorada y que hoy se la damos a conocer a su auditorio, podemos ver la posibilidad de que día a día se puedan presentar situaciones que podamos enfrentar a través de esta figura jurídica. Ahora, sin duda, dentro de los planes de estudio de las universidades se aborda la materia de derecho procesal penal. Esta viene a fortalecer porque a través de esta obra, con un lenguaje sencillo, con aportaciones técnicas y sin duda un análisis crítico, porque en el último capítulo se aborda un caso concreto en particular de cómo se puede resolver un conflicto penal propiamente acudiendo a las instancias jurisdiccionales, sean locales, federales, poder resolver el conflicto penal. Yo recuerdo estas dos oportunidades que he tenido de llegar hasta sede judicial en dos asuntos distintos, ejercitando acción penal privada, pues llega a oficialía de partes, empiezan los cuestionamientos, que no, el que ejercita acción penal solamente es el Ministerio Público. Bueno, todo eso a través de este nuevo paradigma, a través de esta reforma del 2008, sin duda, bueno, abre el camino, abre las posibilidades, y aquellos que todavía aún tenemos alma de investigar conductas ahora desde el ámbito ya de la defensa como sujeto procesal, como parte dentro de estos procedimientos judiciales, pues sin duda marcará el inicio y el rumbo de gran conocimiento y aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Por qué considera que es importante que estas nuevas generaciones que se están formando, concretamente aquí en la facultad y en general, necesitan saber esos desequilibrios procesales por los que se van a enfrentar una vez estén en su vida práctica? Sin duda, dentro de las instituciones educativas nos encargamos de formar, de dar a conocer toda la teoría, todos los autores, las diferentes corrientes filosóficas, y bueno, ya la vida práctica o el complemento que como docentes hacemos y llevarlos a los jóvenes, propiamente lo que se vive en las realidades en los tribunales. Esta figura novedosa, poco explorada, que eso fue lo que nos llevó como cuerpo académico a analizarla, abordarla y por supuesto proponer hacia una reflexión, dar unas aportaciones sobre lo que implicaría llegar a utilizar esta figura, porque precisamente al convertirse en el ejercicio de la acción penal privada o por particular, implica que también se tenga que contar con algunos investigadores privados, con algunos peritos expertos que también tengan que trabajar de manera privada para que ese trabajo en conjunto de lo que se viene a realizar de manera normal, como la trilogía de la investigación, pero está bajo el mando y conducción del Ministerio Público, ahora estaríamos hablando de una investigación privada que conlleva obviamente a contratar los servicios de un profesional, de contar con los servicios de peritos, y a veces la situación, y principalmente es el tema económico, puede ser la limitante de la cual los particulares pues no pudieran tener acceso a contar con los servicios como el Ministerio Público lo hace en la integración de su carpeta de investigación. Sabemos que cuando se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como era la urgencia de que ya fuera promulgado, se omitieron muchas cosas. Considero que es tiempo que nuestros legisladores, por supuesto, haciendo un análisis y un estudio de la figura jurídica, puedan fortalecerla, puedan robustecer o puedan fortalecer las funciones, y que en estos artículos que están plasmados en el Código Nacional pudieran tener o quizás acceso
a buscar la posibilidad con los planteamientos que hagan ante los tribunales, con investigaciones profesionales, con dictámenes periciales de expertos y bueno, a lo mejor ayudados o coadyuvados por las fiscalías de los estados y por supuesto la Fiscalía General de la República. Muy bien. Para concluir, doctor, ¿cuáles considera que son los retos pendientes en materia de acusación por particular? Bueno, al ser, como lo mencionaba doctor hace un momento, una figura poco explorada, que no se conoce en su totalidad y que a veces tenemos todavía cierta resistencia de que como particular podamos acudir ante la sede judicial y que tradicionalmente desde la creación o la institucionalización del Ministerio Público siempre creemos que este monopolio es exclusivo, que solo el Ministerio Público lo puede hacer. Hoy a través de esta obra, su auditorio, los estudiantes, los profesionales en derecho, debemos de explorar esta nueva salida, esta posibilidad que sin duda nos va a permitir primero hacer actos de justicia, que al final eso es lo que busca nuestro sistema jurídico, lo que buscan los procedimientos judiciales, que las personas accedan a una justicia y sin duda el tener estas figuras, el ver cómo se puedan fortalecer a través incluso de qué es lo que señala nuestro máximo tribunal, porque también debo de decir ya para concluir, tenemos una problemática muy seria en la figura jurídica, porque cuando se llega a la etapa intermedia, propiamente de las etapas del procedimiento penal, cuando se tenga ya que acusar en definitiva para que dé la apertura a lo que va a pasar en el juicio oral, tenemos ya que darle la intervención al Ministerio Público. Y en ese tenor, pues solamente quedaría la acusación por particular para la primera de las etapas de nuestro proceso penal del artículo 211 que establece que es la investigación y la investigación desformalizada y por supuesto ya la investigación con control judicial. Aún queda mucho por hacer, pero bueno, sabemos que nuestro sistema jurídico tan dinámico, tan cambiante, tendrán que surgir nuevas formas de ver esta figura y cómo podemos ir fortaleciéndola. Sin lugar a dudas es un tema que deja una crítica muy extensa. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy, que haya dedicado un tiempo de sus múltiples ocupaciones para explicarnos un poco de los hallazgos que se encontraron en esta obra, de la colaboración con el cuerpo académico en el que usted funge como integrante. El análisis y los mecanismos que aquí se exploraron son muy importantes para la formación de próximos abogados y abogadas, e inclusive de criminalistas, que es un campo de estudio, como bien lo menciona, muy poco explorado y que está allí para que las personas puedan acudir a él y beneficiarse del mismo. Agradecemos el tiempo, la claridad y la generosidad con lo que nos ha guiado a través de este espacio. Por el libro La inequidad de la acusación por particular, invitamos a toda nuestra audiencia a que adquieran el libro. De hecho, tenemos un código QR que si podemos se los vamos a compartir por medio de en este libro, en esta plataforma, y que acudan a él, que lo puedan analizar y que nos acompañen en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Acceso y derecho, la voz del futuro, ciencia y justicia bajo un mismo muro, derechos al aire siempre en conexión. Este es el podcast, únete a la misión, un espacio seguro donde todos pueden hablar.